evidentemente que aparte de ser abogado y economista, también te dedicas al tema de las inversiones y nos gustaría saber cuál ha sido tu mejor inversión a día de hoy. Un local comercial, comprar un local comercial muy barato, que fuese posible el cambio de uso, convertirlo en vivienda y explotarlo como vivienda turística, como, ni querer venderlo. ¿Cuál es lo que más te gusta del negocio de los inmuebles? El negocio de los inmuebles, hombre, el negocio de los inmuebles tiene la parte de que haces un poco casi como de Indiana Jones, ¿no? Tú cuando vas a buscar un inmueble, tú no ves uno y me gusta, tú tienes que investigar. Ves, vas a ver una zona, miras, ¿no? Ahora todos miramos en Google Maps, que tú puedes tener los datos, los números, pero la sensación esa que tienes de esta zona, cómo va a funcionar, y esa parte es bonita, sobre todo porque cuando luego te sale bien, la satisfacción personal que tienes es muy grande. ¿Cuánto pagaste por el local? ¿Cuánto está generando ahora? Explícanos un poquito por qué es tu mejor inversión a día de hoy. Era una zona que está infrautilizada de locales, compramos un local muy barato, fueron 50.000 euros, y a día de hoy nos está generando de ingresos brutos 20.000 euros al año. ¿Qué le dirías a una persona que está generando 1.000 euros, ¿vale? Y quiere empezar a emprender? Una posibilidad es, en vez de adquirir un inmueble, arrendarlo, el rent to rent, ¿correcto? Y al rent to rent se te abren muchas vías. ¿Por qué inviertes en inmueble, Álvaro? Uno debe invertir en lo que conoce, en lo que le gusta, porque si te gusta, al final estudias, y cuando digo estudias no digo solo con un libro, estudias el mercado, estudias la calle y al final acabas aprendiendo. Entonces, como el mercado inmobiliario es el que conozco, por eso invierto en eso. Muy buenas emprendedores, muy buenas emprendedoras, y hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a guiar sobre todo a nivel fiscal, si tenemos alguna pregunta de lo que sería pues todo lo que sería tema de rent to rent, que está sonando muchísimo, o alquiler por habitaciones. Así que esta entrevista está muy pero que muy buena. Vamos a tocar temas fiscales de todo lo que sería rent to rent o alquiler por habitaciones. Si os interesa todo esto, quedaros hasta el final de este video. Pues bueno, bienvenido Álvaro, bienvenido a este canal y muchísimas gracias antes de nada por estar aquí con nosotros. Y bueno, Álvaro, me gustaría que comentaras quién es Álvaro Graziani. Para la gente que está viendo este video, ¿quién es Álvaro Graziani y a qué se dedica a día de hoy Álvaro Graziani? Muchas gracias por invitarme a pasar por tu canal. Es un placer para mí estar aquí contigo. Habíamos hablado ya varias veces de a ver cuándo ¿Correcto? hacía un vídeo juntos y por fin lo hemos encontrado. Sé que, pues de hecho, Correcto. gracias por invitarme. Bueno, Muy yo bien. soy economista y abogado y estoy especializado en el sector inmobiliario y turístico. O sea, me dedico a asesorar principalmente jurídica y tributariamente, pues a inversores inmobiliarios, a empresarios del sector turístico vinculados al alojamiento turístico, de ahí la relación entre inmobiliario y turístico, viviendas Bien. turísticas, apartamentos turísticos, casas rurales, hostales, hoteles, todo lo que es la operativa turística alojativa, y luego inversiones inmobiliarias de arrendamiento, pues, personas que constituyen sociedades patrimoniales para inversión inmobiliaria, el que compra una vivienda para venderla, el que hace house flipping, comentaba de rent to rent, inversores que en vez de invertir en un inmueble lo que invierten es en un contrato, pues todo este asesoramiento es lo que llevamos en Muy el bien. despacho. Además, yo a nivel particular, aparte de mi actividad de despacho, también soy inversor, compro inmuebles, tengo, vamos, todo lo que yo llevo ahora mismo en cartera, en estos momentos lo tengo es o turístico o local comercial. Tocaremos todo esto a lo largo de esta entrevista, miraremos todo temas fiscales, miraremos también a nivel personal, en este caso, como estás comentando, que te gusta también invertir, ¿no? De esto se trata este programa, Alma Emprendedora, de gente que le gusta emprender y en tu caso también sería. Así que nos interesa también saber, pues más adelante a lo largo de esta entrevista, miraremos en qué estás invirtiendo, qué es mejor invertir a día de hoy. A nivel fiscal, miraremos también, pues, qué sería lo mejor, ¿no? Si alquiler por habitaciones y demás. Y de hecho, vamos a empezar por ese tema. ¿Qué es mejor, Álvaro, para una persona inversora, ¿vale? ¿Qué es mejor invertir? Lo que sería alquiler por habitaciones o lo que sería alquiler vacacional. A nivel fiscal, ¿qué es mejor? Vale, la pregunta es muy buena. Vamos a suponer que este inversor es el propietario del inmueble y se le ¿Correcto? plantean dos opciones. De hecho, ese estudio lo hacemos mucho en el despacho. Tengo este inmueble con estas características y no sé si hacer alquiler por habitaciones o dedicarlo a vivienda turística. Pues bueno, va a depender mucho de las características del inmueble, principalmente del tamaño, si el inmueble tiene 3, 4 habitaciones o si tiene una o dos, y de la ubicación. Hay zonas donde la demanda de habitaciones es muy alta y hay zonas donde la ¿Correcto? demanda turística es muy alta. Si tuviese que decir una generalidad, diría que cuando la vivienda es grande, tiene 4 habitaciones,
Normalmente va a interesar más el alquiler por habitaciones. Cuando son Bien. pequeñitas, bueno, si es un estudio, por supuesto, pero una habitación, dos, va a ser más interesante el turístico. Todo esto esto es general, lo hay que mirar la demanda. En una zona, por ejemplo, en un casco urbano, que hay una demanda muy intensa de nómadas digitales, estudiantes, trabajadores desplazados, gente joven que se está emancipando. Hay que mirar el alquiler de habitaciones. ¿Por qué? Porque puede funcionar mucho mejor. Y ahora, si me dijeses a nivel fiscal, y aquí está la parte más interesante, ¿Correcto? va a depender de cómo hagas el alquiler por habitaciones. El alquiler de vivienda turística, si eres una persona física y no prestas servicios complementarios de la industria hotelera, al ser el caso general, ¿no? Muy bien. Tributa en renta como rendimiento de capital mobiliario. Ingresos menos gastos y los gastos proporcionales a los días que ha estado alquilado. Muy resumido. ¿Qué pasa con el alquiler de habitaciones? Que si la persona al que le alquila la habitación va a residir ahí de manera permanente, bueno, permanente nadie va a residir ahí toda la vida, ¿no? Pero puede Bien. ser aquello calificado como si residencia habitual, vas a tener una bonificación en IRPF, que con la nueva legislación es del 50%. O sea, vas a pagar como mínimo, la mitad de impuestos. Siempre y Ujú. cuando esa habitación la persona vaya a residir ahí. Eso se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, tengo un piso con 4 habitaciones y en vez de a estudiantes son a personas que, oye, pues yo voy a vivir aquí un tiempo. Pues entonces, si es para vivir ahí, tiene esa bonificación el IRPF y le es muy interesante. Y esta operación, ya no solo a nivel tributario, es muy interesante hacerla, porque cuando tienes una vivienda turística, el gasto que tienes es mayor. ¿Por qué? Pues tienes que unos servicios de limpieza de mar continuidad, los gastos de Correcto. comercialización. En cambio, cuando es por habitaciones, si las personas se te quedan un año y medio, 10 meses, pero con idea de residir habitualmente, el gasto es menor. Entonces hay que coger el lápiz o la hoja de Excel y hacer números. Por eso te digo que de manera general los números suelen salir mejor para habitaciones cuando son viviendas grandes, con muchas habitaciones, y para turístico cuando son pequeñas. Perfecto. Es decir, que a partir de 4 habitaciones, si un piso lo tenemos en una ciudad, por ejemplo, y tiene 5 habitaciones, es, por regla general, puede ser más económico, tanto a nivel fiscal, en este caso, que lo que sería el alquiler vacacional. Sí, porque ten en cuenta que el público que va a una vivienda turística en un núcleo urbano normalmente no son grupos grandes. Van a ser Ujú. pues una parejita, una familia. Se te puede venir un grupo grande, pero es más raro. En cambio, el alquiler por habitaciones lo vas a potenciar mejor. Además de otro inconveniente que hay es que si tienes una vivienda vacacional y es grande y tienes Ujú. grupos grandes, el riesgo de conflictividad con el resto de vecinos es más alto. No quiero decir que todo piso grande va a ser más conflictivo, porque bien gestionado, con detectores de ruido, se puede hacer muy bien, pero el riesgo es más grande. Entonces, claro, también tener conflictos con los vecinos para un negocio a largo plazo, porque el que invierte normalmente lo que quiere es tener una estabilidad en su negocio, no es bueno. Entonces, el alquiler por habitaciones puede funcionar mejor. Pero no obstante, como digo, hay que coger el papel y el lápiz. Lo bueno es que hoy en día, que en Internet tenemos toda esa información, alquiler por habitaciones, mira a ver la competencia, cuánto ganan, cuánto no ganan, turístico. Entonces, todos, cada uno de nosotros, con una hojita de Excel, nos podemos hacer un estudio de mercado simplemente echándole una buena tarde. Perfecto. Una de las preguntas que se está preguntando mucha gente, ¿es necesario ser autónomo si tienes un alquiler vacacional o varios alquileres vacacionales? Necesario no, en absoluto. Puedes tener alquiler vacacional sin ser autónomos, siempre y cuando se den dos requisitos. Muy Con bien. que no se cumpla ninguno. Por ejemplo, si lo haces tú todo, es decir, no contratas a nadie a jornada completa. Cuando digo contratar, no digo una empresa externa, contratado en nómina. Si no tienes a nadie a jornada completa, lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles, aunque sea turístico, no es una actividad económica. Por lo tanto, no hay autónoma. Y luego, si es como vivienda turística, si no prestas servicios complementarios de industria hotelera, que es lo general, tampoco. ¿Qué es un servicio complementario de industria hotelera? Por ejemplo, prestar servicio de limpieza durante la estancia de los huéspedes, como cuando vas a un hotel, esto que te hacen la cama. Ahora sí, tú simplemente, cuando Ujú. llega el turista, la vivienda está limpia y cuando se va, la vuelves a limpiar, eso no es un servicio hotelero y tributa como rendimiento de capital inmobiliario y por tanto no es actividad económica ni es necesario el autónomo. Es decir, no hace falta darse de alta autónomo si no Pero quiere. entiendo que, por ejemplo, a nivel una propiedad, entiendo que no, pero si tienes 10 propiedades, estás generando muchísimos ingresos en alquiler vacacional. ¿No es Sí, necesario absolutamente o sí? aunque tengas 100 propiedades. Y en No, el caso contrario, el alquiler por habitaciones, si tenemos 10 propiedades y las 10 las tenemos en alquiler por habitaciones, ¿tampoco es necesario ser autónomo? tampoco.
10, 100, 1000, las que quieras. La normativa española, cuando analiza esta gestión inmobiliaria, esta gestión de patrimonio inmobiliario o turístico, para determinar si es una actividad económica o no, el volumen de ingresos no es algo que se tenga en cuenta. Por lo tanto, es indiferente. Perfecto. Hay No mucha hace falta. gente que tiene esta pregunta y dice, bueno, es que yo tengo 4 o 5 propiedades, pero es que no sé si tengo que hacerme autónomo a la sexta o a la séptima. En este No, no, caso puede no, tener ilimitadas. ilimitadas, no hay ningún requisito. Perfecto. Y eso sí que va a tener que pagar, imagino que es el IVA. Hablemos de esto. Por ejemplo, en alquiler por habitaciones, ¿qué IVA se tiene que pagar versus alquiler, en este caso, vacacional? Estamos hablando del supuesto en el que el Ujú. inversor es el propietario del inmueble. Correcto. ¿Vale? Todo esto hablemos a nivel propietario. Siempre, pues la tributación desde el punto de vista del IVA, del IRPF, ya he explicado la diferencia. Muy Por bien. habitaciones, si la persona reside ahí, tiene una bonificación del 50%. Si es temporal, ¿no? O sea, si es alquiler por habitaciones temporal, funciona igual que una vivienda turística y el IVA es exactamente igual. Está exento, no lleva IVA. O sea, No hay que entendemos, hacer digamos, nada. perfecto, entendemos, por ejemplo, que a nivel de lo que sería alquiler de habitaciones, tienes un 50%. Siempre y cuando la persona que alquila la habitación no esté ahí de manera temporal. O sea, que cuando hagas el contrato en el de habitación, sea que esa persona va a residir ahí. Por ejemplo, si es alquiler de habitaciones a estudiantes, no va a tener esa bonificación Tiene porque que es estar algo un mínimo temporal. de 1 año, 2 años. No, 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 no es tanto el tiempo que esté, sino la finalidad del contrato. Por ejemplo, tú puedes hacer un contrato para 3 meses. Dice, Muy no, pero bien. yo voy a vivir ahí 3 meses en esta habitación y no tengo otra vivienda. Entonces sería considerado de vivienda habitual. Lo importante en un contrato de arrendamiento, desde el punto de vista de si es vivienda o no, es la finalidad del contrato, no el tiempo. Para que la gente nos entienda, vamos a suponer que soy propietario de una propiedad y mañana tengo que meter a 5 personas. Son 5 habitaciones, tengo que meter a 5 personas. ¿Qué contrato tengo que hacerle a cada uno de estos 5 para yo obtener ese 50%? Perfecto. El contrato de alquiler por habitaciones, la doctrina mayoritaria y la mayoría de las sentencias indican que no se rige por la ley de arrendamientos urbanos, sino por el Código Civil. Ujú. Entonces, desde un punto de vista del Código Civil, sería un contrato de arrendamiento de una habitación, de una parte de un bien mueble, y en ese contrato habría que reflejar cuál es la finalidad. Pues se arrienda la habitación tal de la vivienda tal. ¿Para qué finalidad? Pues porque esta persona va a residir ahí permanentemente. Pues si en el contrato se indica que esa persona va a residir ahí permanentemente, ya podría aplicársele esta bonificación del 50% en el IRPF. Estupendo, perfecto. Y con lo que sería el tema de alquiler vacacional, sabemos el tema de lo que sería alquiler por habitaciones, tenemos que hacer ese tipo de contratos, si es que hay algún inversor que está viendo esto, pues ya lo sabes. Y con el tema de alquiler vacacional, ¿cómo funciona el tema del IVA? Exactamente igual. Si no prestas servicios complementarios del hotelero, es decir, no das limpieza durante la estancia, que en lo general no le das desayuno todos los Muy bien, días, no le cambias las camas, o sea, lo que hacemos la lo normal, mayoría, sí. no tiene IVA. Nada, te olvidas del IVA. O sea, es una actividad exenta de IVA. Bueno, pero tengo entendido, Álvaro, que por ejemplo, imagínate, sabes que funciona con Airbnb y Booking, que son las que Sí. más te suelen traer clientes, ¿no? Si, por ejemplo, Booking te trae un cliente que está 10 días y esa factura que te genera Booking es de, por ejemplo, 800 euros, el propietario tiene que guardar algo de dinero para que luego pagar, ¿verdad? Bien, esa pregunta es súper interesante. Bien, Como he dicho antes, esta persona que arrienda un bien inmueble realiza una actividad exenta de IVA, es decir, no tiene que repercutir IVA a nadie. Eso tiene una consecuencia, es que el IVA que pagas, por ejemplo, cuando pagas la luz, cuando pagas el internet, no te lo puedes deducir, es un mayor gasto. ¿Qué ocurre? Y esto es algo conflictivo, cuando Booking te emite una factura. muy bien, Booking te emite una factura con inversión de sujeto pasivo. correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que el responsable de pagar ese IVA es el que recibe la factura, tú. Ahora, como hemos visto que tu actividad está exenta de IVA, tú no puedes deducirte el IVA. Entonces se produce un giro que te dice Hacienda, oye, esa factura que te han emitido sin IVA, a mí me lo tienes que pagar. Y se paga con el modelo 309. Aquí es verdad que hay algo extraño. El 24 de diciembre de 2022 se modificó la normativa de IVA y la normativa decía que cuando se prestaban servicios relacionados con bienes inmuebles dentro de la Unión Europea no aplicaba la inversión del sujeto pasivo.
y Booking lo sigue haciendo. Entiendo que es porque Booking basa su interpretación en el reglamento europeo de IVA y entiende que no es un servicio relacionado con un arrendamiento, sino un servicio relacionado con un hospedaje. Pero esto es lo que yo creo que interpreta Booking. La norma dice eso. A efectos prácticos, Booking está emitiendo una factura sin IVA y yo estoy obligada a pagarlo con el modelo 309. Perfecto. ¿Y qué IVA, por ejemplo, si estamos viendo que esa factura nos ha facturado 800 euros, qué tanto por ciento los inversores que estén viendo o tengan propiedades que estén viendo este video tienen que quitar de esa factura? Tendrían que calcularle el 21%. Vale, o sea que de cada Efectivamente. factura que Booking o Airbnb te envía de cada cliente, tú tienes que separar el 21%, en este No, caso, para... realmente vamos a suponer que la factura que te envía Booking, para hacerlo más sencillo, Muy es una bien. factura de 100 euros. 100 Venga, euros. perfecto. Pues ahora hay que presentar un modelo trimestral y que solo tenemos una factura ese trimestre, que es el modelo 100, donde el modelo, perdón, 309, donde le decimos a Hacienda, Booking me ha emitido una factura, Booking que tiene la sede fiscal en Holanda, me ha emitido una factura con inversión del sujeto pasivo por valor de 100 euros. Muy Y bien. como es un servicio de intermediación y va al 21%, yo, Hacienda, te pago 21 euros. Vale, perfecto. Que todo esto entiendo que lo tendrá que hacer una vez al año. Tendrá que declarar No, la declaración. 4 veces al año. El modelo 309 se presenta trimestralmente. Se presenta en Trimestralmente. abril, de enero a febrero, en julio, de abril a mayo y sucesivamente. Perfecto, perfecto. Hablemos ahora, eso sí, de desgravar, que también mucha gente le interesa. ¿Qué es lo que te desgrava cuando tienes un alquiler vacacional? Bien. Los gastos desgravables en el IRPF, que lo que nos interesa son, de manera, para que nos entendamos, todos aquellos que estén relacionados con la obtención de ingresos en el inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Pues Ujú. vamos a pensar lo que todos tenemos en la cabeza. Los gastos de luz, por supuesto. El agua, por supuesto. El gas, por supuesto. La comunidad de propietarios, por supuesto. Internet, por supuesto. El seguro que yo pago por la vivienda, por supuesto. El IBI, por supuesto. Tengo una hipoteca para esa vivienda y me cobran intereses el banco, también. Luego, la amortización de la vivienda, es decir, el desgaste que sufre la vivienda según unas tablas, como la pérdida de valor, por supuesto. También es verdad que todos esos gastos no se desgravan directamente, totalmente, sino que tiene que hacer una proporción en función de los días a los que la vivienda está alquilado. Otros gastos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pues los gastos de reparación de la vivienda. He pintado la casa, o de sustitución, cambio bombillas, compro pilas, y luego también el mobiliario. He comprado un sofá, he comprado una tele, he comprado un ventilador, he Ujú. comprado una lavadora. Es verdad que estos gastos de bienes muebles se tienen que amortizar, es decir, si yo compro una tele que vale 100, no me meto un gasto de 100, sino que se amortiza un 10% anual, o sea, durante 10 años, pero también son gastos que se deducen. O sea, son bastantes gastos. Lo que sí es muy importante, lo que nos estén viendo y tengan vivienda turística o alquiler por habitaciones o hagan alquiler por habitaciones, es que de todos esos gastos soliciten factura. Es decir, si yo voy a una gran superficie y amueblo la vivienda, compro sofá, tal, no tener el ticket, sino tener una factura con el nombre tuyo, el DNI y la dirección de la vivienda que voy a arrendar, para que a efectos fiscales tenga todo el valor que te exige la agencia tributaria. Entiendo que esta factura, como tú dices, no tiene que llevar el DNI, no es necesario ser Sí, autónomo, sí, ¿no? sí. ¿Sí? Claro, no, o sea, sí tiene que llevar el DNI del propietario. Es que, por ejemplo, vamos a suponer que uno va a IKEA o a comprar o a ¿Sí? Conforama o a cualquier tienda y compra un sofá. Bien, pues cuando compra el sofá necesita que la tienda le emita una factura. Por ejemplo, Ujú. eh, Antonio Ramírez Ramos, con DNI XXX y dirección. ¿Qué dirección? La de la vivienda que se va a arrendar. Pero que sea Perfecto. una factura completa. Y esa factura que recibo yo me la guardo para cuando la gestoría o yo o el asesor o el abogado que me haga la declaración de la renta la pueda deducir. Perfecto, estupendo. Vamos a poner una pregunta un poquito así más diferente a todo esto. Si Venga, tengo una casa libre de impuestos, ¿vale? sí, Es decir, que tengo una casa que no tengo hipoteca, ¿vale? ¿Se puede ¿vale? Sí. hipotecar esta casa? Y claro, sí, ahí vamos a diferenciar lo que es la ley de la práctica bancaria. Tú puedes, si la casa está libre de cargas, por supuesto que la puedes hipotecar, faltaría más. Ahora bien, ¿es habitual que entidades financieras te den una hipoteca sobre una vivienda que ya está pagada? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a tener que negociar muy bien, porque como no es para adquisición de una vivienda, el capital que te van a dar generalmente va a ser menor
y el plazo de amortización del préstamo también, pero posible por si acaso. Y de hecho, lo hacen muchos inversores que tienen, imagínate una persona que ha heredado una vivienda o que compró una vivienda muy barata y la reformó y ahora quiere invertir en otra y no tiene dinero, oye, a lo mejor puedo hipotecar esta para comprar otra. O alguien que ha comprado una vivienda porque tenía liquidez suficiente en unas condiciones más o menos, porque tenía que comprarlo rápido, la ha comprado en una subasta, ¿no? Que hay mucha gente que se dedica y compra una subasta y no puede hipotecar. ¿La puedo hipotecar luego para reformarla? Claro, por supuesto que se puede. Pero ahí Estupendo. hay que tener o poder de negociación o contactos con personas que se dedican a conseguir esa financiación. Claro. Entiendo que, por ejemplo, sale más a cuenta hipotecar que avalar, ¿o no? Claro, o sea, te refieres a cuando solicitas un préstamo, ¿Correcto? puedes tener como garantía el bien inmueble, Muy una bien. garantía hipotecaria, o puedes tener familiares o conocidas que avalen y respondan por esa deuda. Aquí ya, evidentemente, si conseguimos que solo responda el bien inmueble, el riesgo se limita al valor del bien inmueble. Si responden pues, familiares o amigos y la cosa no sale mal, pues ¿qué pasa? Pues le pasamos la pelota del problema. Lo ideal es siempre que las garantías personales sean las menores posibles y que las garantías solo sean materiales de bienes inmuebles. Es verdad que hay ocasiones que oye, no te queda otra pues te ayuda o tus padres o tu hermano o un familiar, porque es que si no, no lo consigues. Oye, si no te queda otra, vale, pero en la medida que se puedan reducir las garantías personales y sean solo materiales, mejor. Perfecto, Álvaro. Bien, y ahora, dicho todo esto, vamos a hablar un poquito más al Álvaro, más de manera personal. Hemos estado hablando, pues, evidentemente, que aparte de ser abogado y economista, también te dedicas al tema de las inversiones y nos gustaría saber cuál ha sido tu mejor inversión a día de hoy. Un local comercial, ahora esto se está escuchando mucho, comprar un local comercial muy, muy, muy barato, que fuese posible el cambio de uso, convertirlo en vivienda y explotarlo como vivienda turística. Vamos, ni querer venderlo. La Ujú. mejor de todas. La mejor de Hablando todas. del cambio de uso, también sería importante, que eso me lo han preguntado más de una vez, ¿se puede coger un parking local? Que hay mucha gente ahora que últimamente está comprando mucho tema de locales, ¿no? Sí. Y también el cambio de uso, o hay muchos problemas con esto de cambiar de local a vivienda, etcétera, etcétera. Ahí lo que ocurre que el cambio de uso depende de cada municipio, de la norma que tenga cada municipio. Entonces, ahora mismo yo hablar de cambio de uso de manera generalizada me es imposible. Yo te puedo hablar a lo mejor de lo que conozco más de Málaga y Torremolinos. Pero si me preguntas cambios de uso en Madrid, no tengo ni la más remota idea. O en Por Barcelona ejemplo, o en este Sevilla. que estamos hablando, que tú compraste un local, ¿de cuántos metros, por ejemplo, será el local? Este era de 90. Vale, creo que tiene que haber un mínimo, por algo entiendo, tiene que haber algún mínimo, Claro, ¿verdad? ahí depende de cada municipio. Aquí en Okey. el que yo invertí eran 35. O sea, íbamos sobrados con 90. Lo que pasa que era un precio, de precio estaba muy bien. Pero ahí tiene que ser un especialista de cada municipio. Normalmente, los mayores expertos en cambio de usos, a ver, abogados urbanistas saben mucho, pero son los arquitectos, que son los que están Arquitectos. con la gestión directa. Si yo tuviese que, a ver, que hay abogados urbanistas que saben muchísimo, pero de manera generalizada, el que te lo va a ver bien es el arquitecto porque sabe saber oye, los metros que son, qué altura, que si está el rasante, que si baja del suelo, que si una escalera, ¿Y que si la ventana. Lo suele de, ser muy sí, costoso el cambio? Es decir, ¿es muy caro, hacer el cambio o no? si es cuando es posible, o sea, quiero decir, depende de si hay que hacer modificaciones estructurales en el local o no, pero es que eso, repito, depende de cada municipio. Hacer una formación generalizada es imposible. Y diré algo mal porque cada municipio es un mundo. Como todos sabemos, ahora es una tendencia. ¿Por qué? Porque en los sitios donde hay mucha necesidad de vivienda, hay muchos locales infrautilizados. Y dice, oye, el local es más barato que la vivienda, está en una zona que yo sé que lo puedo hacer un bajo chulísimo, tengo luego la posibilidad que sabemos que para alquileres temporales, turísticos, funciona muy bien. Incluso, por ejemplo, las personas que me estén viendo de Madrid, pues Ujú. el local comercial que esté en un bajo igual es la única posibilidad de hacer vivienda turística, porque en cuanto esté en un primero, en un segundo, al no tener acceso independiente, va a ser casi imposible. Pero tanto, Ujú. es algo que es en cada municipio. Decir algo generalizado probablemente sería equivocarme. Perfecto. Hemos estado hablando de lo que sería tu mejor inversión. ¿Por qué ha sido tu mejor inversión? ¿Cuánto, pagaste por el local? ¿Cuánto está generando ahora? Explícanos un poquito por qué es tu mejor inversión a día de hoy. Es, como digo, cuando inviertes al final, o mi forma de verlo, te especializas en una zona
O sea, para mí sería imposible a día de hoy, a no ser que solo me dedicase a esto. Yo, como tengo mi despacho, pues el tiempo que tengo, pues estoy en los municipios que conozco. ¿Por qué? Porque conoces cómo funcionan, llevas toda la vida viviendo aquí, moviéndote. Entonces, era una zona que está infrautilizada de locales. Compramos un local muy, muy barato, fueron 50.000 euros, y a día de hoy nos está generando de ingresos brutos, 20.000 euros al año. Eso hay que Bueno, descontarle gastos, que al final ingresos netos serán unos 10.000 más o menos, pero fueron 50.000 de local y unos 40 y pico mil de reforma. Entonces al final estamos sacando una rentabilidad después de gastos y impuestos de un 10%. O sea, muy bien, en 10 años hemos recuperado la inversión después de impuestos. Ha sido una muy buena estupendo. inversión. Entiendo que el Ha local sido una está en buena Airbnb. teniendo en cuenta que no estamos todo el día en esto, Claro, o sea, que estamos en claro. otras cosas, claro. Entiendo que este local está en Airbnb, ¿no? Imagino, está en alquiler vacacional. Sí, ahora mismo lo tenemos en explotación vacacional, sí. Perfecto, perfecto. Y una pregunta, Álvaro, ¿vives de alquiler o en propiedad? Ahora mismo en propiedad. En propiedad. Ahora mismo en propiedad. Explícame por qué no vives en alquiler o por qué prefieres vivir en propiedad. Perfecto. O sea, es cierto que cuando uno se dedica a la inversión inmobiliaria, lo más racional es vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque sabes cómo obtener ingresos de tu propiedad. Entonces dices, oye, Correcto, normalmente voy a tener más ingresos explotando mi propiedad porque soy experto en el tema y buscando a una persona que no sea experta en la explotación y que pueda negociar un precio de alquiler que me haga tener una ventaja. Eso sería lo lógico. ¿Qué pasa? Que yo hice una inversión hace un año y medio para vivienda turística en una zona buenísima. Los primeros meses mientras estaba reformando me quedé ahí, me encantó, y como en el despacho las cosas van bastante bien, que estaba muy contento y el sitio me encantaba, el piso se quedó chulísimo y dije, yo me quedo aquí. O sea, ha sido por un capricho personal, no es una decisión racional de inversor, pero también pienso que hay veces cuando tu actividad es otra, que si te puedes permitir este capricho, ¿por qué no disfrutarlo? correcto. Y una pregunta, Álvaro, ¿con qué capital empezaste a invertir? Bueno, yo la primera inversión que hice fue en 2005, no, 2005 creo que fue, Hacía y era tiempo. una época en que era, no sé si os acordáis, de la época del boom, donde era muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque te daban hipotecas al 130%. Yo creo que el capital que tenía eran 1.000 euros, no tenía más, no Wow. tenía más, no tenía más. ¿Por qué? Porque en esa época ibas al banco, o sea, yo siempre desde pequeño trabajaba en la empresa familiar, entonces, bueno, Muy pues bien, tenía mi vida laboral, en el muy banco bien. me conocían, de tal, y conseguí la financiación, entonces 1.000 euros. Es verdad que pedí una pedazo de hipoteca, pero con Ujú. 1.000 euros. Pero porque eran otros, o sea, eran otros tiempos. Evidentemente esto es cíclico, pero claro, si tú puedes obtener una financiación que te permita adquirir una vivienda y amueblarla, pues puedes invertir con muy poco. También tienes un riesgo muy grande, porque luego tienes una letra que pagar muy alta y tienes que trabajar mucho para que eso funcione y estar pendiente. Correcto. Pero la primera inversión fue en una época de bonanza y puedo hacerla con muy poco capital. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta del negocio de los inmuebles? El negocio de los inmuebles, hombre, el negocio de los inmuebles tiene la parte de que haces un poco casi como de Indiana Jones, ¿no? Tú cuando vas a buscar un inmueble, tú no ves uno y me gusta, tú tienes que investigar. Correcto. Ves, vas a ver una zona, miras, ¿no? Ahora todos miramos en Google Maps, pero seguro que los que tú, sé que también inviertes, los que nos ven, les encanta. Bueno, yo me voy a dar un paseo por allí, me voy a sentar en un bar a tomarme un café, voy a ver la gente. Hay un supermercado cerca, a ver qué gente hay, qué gente no hay. Nos gusta Muy como bien. respirar un poco lo que hay, porque tú puedes tener los datos, los números, pero la sensación esa que tienes de esta zona, cómo va a funcionar, y esa parte es bonita, sobre todo porque Sí, cuando luego te sale bien, la satisfacción personal que tienes es muy grande. claro. Y luego cuando hablamos de lo que sería comprar viviendas que tienes que reformar, tiene la parte que le aportas tú, aunque no hagas tú la reforma materialmente, pero sí diriges, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y la parte de crear algo que luego proporciona utilidad a otros, por ejemplo, cuando haces una vivienda turística o una vivienda para alquiler y ves que la gente está contenta, que le gusta, que es bonita, y dice, oye, es que esto lo he, una parte importantísima de esta la he hecho yo, y la satisfacción personal es muy grande. Perfecto, Álvaro. Hemos tocado un poquito tu lado más, en este caso, de tema de abogado, hemos tocado tocado tu tema más personal y vamos a tocar también tu lado de economista, un poquito. ¿Qué le dirías a una persona que está generando 1.000 euros, ¿vale? Y quiere ¿Sí? empezar a emprender en el tema de los negocios de alquileres vacacionales? ¿Qué manera puede hacerlo? ¿Puede coger algún camino como economista?
Claro, ahora mismo vamos a suponer que la renta que tiene esta persona, vamos a suponer que no tiene muchos ahorros y que tiene un capital, como has dicho tú, 1.000 euros y que está pues Muy bien, viviendo con su pareja, con sus amigos, es decir, no tiene unos ingresos en el que le permitan ahora meterse en una hipoteca. O sea, no vas a poder adquirir una propiedad a día de hoy. Y si no puedes adquirir una propiedad tienes dos caminos, o te juntas con 7 o 8 socios y lo haces entre todos, que es muy una bien, posibilidad, pero ten cuidado con quién te juntas. O sea, es una muy muy bien. buena opción si se hace bien y una muy, 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 muy mala opción si se hace mal. Claro. Dice, pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo individualmente? Es decir, si yo tengo un trabajo que estoy 8 horas y gano 1.000 euros, ¿cómo puedo incrementar mis ingresos Ujú. sin dejar ese trabajo? Con la inversión inmobiliaria. Pues ahora hay varias fórmulas, ¿no? Lo habrás visto que hay inversión en empresas donde puedes participar en inversión de inmuebles, pues ya sea Correcto. con criptomonedas o con pequeñas participaciones. Es una opción, pero imagínate que quieres tener más protagonismo y más control. Dices, no, yo quiero ser inversor, pero yo quiero enfangarme para aprender el negocio. Pues creo, lo has comentado tú muchas veces, una posibilidad es, en vez de adquirir un inmueble, arrendarlo para El luego rent to rent. explotarlo. Ahí el rent to rent, correcto. Muy Y el bien, rent to rent se te abren muchas vías. Puede ser vivienda turística. Entonces, no, yo correcto. quiero dedicarme a la vivienda turística con un contrato de rent to rent. Perfecto. Quiero dedicarme al alquiler de habitaciones con rent to rent. Fantástico. Quiero decir, o incluso quiero coger un local comercial, alquilarlo y con una pequeña obra convertirlo en trasteros. O sea, todo lo que es el rent to rent o el rent to business es una opción para aquellas personas que no tengan un capital muy alto de entrar en el negocio de la inversión inmobiliaria. Evidentemente, al no tener inmueble, la mayor parte del ingreso se va a ir para el propietario, pero ya estás iniciando en el negocio e incrementando tus ingresos. Oye, ingresos que Correcto. si tienes Aprovecho, capacidad de aprovecho, ahorro, claro. puedes darle salto luego. Aprovecho para decir también si hay alguna persona que tiene este problema, que quiere empezar, que está cobrando pues lo que sería un sueldo normal, ¿no? A día de hoy aprovecho también para comentar que tenéis a Miguel Malzal, que es es el rey del rent to rent aquí en España a día de hoy, y aprovecho para mencionarlo también. Un saludo, Miguel, si estás viendo este vídeo. Y si alguien quiere empezar, pues oye, es como referente Miguel Malzal para que le pueda ayudar a empezar en este mundo. ¿Por qué inviertes en inmueble, Álvaro? No, pues es el negocio que conozco de siempre. Es el que he vivido desde pequeño. Yo se ha invertido en el mercado de valores, en bolsa, pequeñas cantidades, nunca cantidades grandes, pero el mercado de inmuebles es lo que conozco. Yo creo que uno debe invertir en lo que conoce, en lo que le gusta, porque si te gusta, al final estudias, y cuando digo estudias no digo solo con un libro, estudias el mercado, estudias la calle y al final acabas aprendiendo. Entonces, como el mercado inmobiliario es el que conozco, por eso invierto en ese, porque a lo mejor es verdad que el mercado inmobiliario tiene ciclos alcistas, ciclos en que la cosa va bien y épocas en que en general va muy mal. Ahora, por ejemplo, los tipos de interés están muy altos. Los pisos, mucha gente dice que están muy caros y no está tan claro que vayan a bajar pese a la subida de tipo de interés. ¿Por qué? Porque el déficit público se está incrementando y los países están endeudando mucho. Entonces, como hay una cierta incertidumbre, y es verdad que aunque en términos generales el momento no es malo, si tú estás en el mercado, oportunidades siempre hay. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en vez de hacer 2 inversiones al año, vas a hacer una cada 2 años. Pero cuando tú conoces un mercado, siempre, yo creo que siempre estás ahí. Hay épocas más buenas y épocas más malas. Pero cuando lo conoces, sabes lo que es bueno y lo que es malo. Estupendo, estupendo, Álvaro. Pues la verdad que ha sido un verdadero placer tener a una persona con este gran conocimiento y me gustaría saber si toda la gente que está viendo este video tiene alguna pregunta, tiene alguna cosa que quiera preguntar, pues tenéis aquí abajo en la descripción de este video, podéis preguntar lo que queráis y me gustaría pues pronto, si vemos que este video tiene muchas visitas y tenéis muchas preguntas, pues si a Álvaro le apetece, tranquilamente nos podremos sentar otro ratito a contestar este tipo de preguntas, Álvaro. Claro que sí, fantástico. Estupendo, Encantado. Álvaro. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Alma Emprendedora. Y ya te digo, si tienes algo que comentar o si quieres despedirte, pues ese es tu momento. Bueno, no, lo que he dicho antes, muchas gracias por invitarme a tu canal. Para mí es un placer estar aquí. A las personas que nos estén viendo y les guste el negocio inmobiliario, lo que le digo muchas veces cuando alguien viene al despacho es un mundo donde se pueden hacer las cosas bien, se pueden obtener rentabilidades, se pueden obtener grandes rentabilidad y también te puedes dar grandes patacazos. Entonces, Correcto. simplemente si vais a hacer algo, hacerlo con cabeza y con cabeza al fin es tiempo. Cuando vais a hacer algo, cuando ya tenéis experiencia, no, cuando una persona, un inversor experimentado ya ve, compra, pero cuando estamos empezando, echarle tiempo, no ser impacientes,
ser prudentes y, como hemos dicho, la opción del rent to rent está muy bien, la inversión también con más socios si te buscas una asociación, pero sobre todo prudencia. Antes de meterse en algo, no calentarse y estudiar bien la zona. Y en el tema inmobiliario yo recomiendo mucho patearse la calle. Está muy bien mirarlo en Google Maps, está muy bien comparar precios en Idealista, pero no hay nada como cuando vas a un inmueble, ir al bloque, subir y bajar las escaleras, ver la zona, tomarte y sentarte un café, que muchos pensarán esto es una pérdida de tiempo. Para mí la información que tienes ahí es fundamental. Y sobre todo, y lo más importante, Álvaro, si alguien está buscando una persona, un abogado especialista como tú o economista, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, la página web del despacho, que es gracianesesores.com, o en la página web mía personal, alvarograciani.com, ahí tengo una pestañita que pone consultas, y ahí pueden reservar cita para tener una consultoría conmigo, lo hacemos es de 1 hora, en 1 hora da tiempo de sobra a plantear probablemente todas las dudas que tengáis y en todo lo que podemos ayudar, pues aquí estamos. Perfecto, pues nada, sobre todo os dejaré las redes sociales de Álvaro aquí abajo en la descripción y nada, nos vemos muy pronto. Un saludo. Hasta luego, un placer.